mucho más y en el peor sentido. El libro, en su primera parte, recoge lo que denomino son algunas escenas que se produjeron el año pasado y que fui armando a partir del trabajo de investigación que llevo adelante con el equipo, y como señalaban en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y al mismo tiempo en estas conversaciones, en conversaciones muy atentas y muy, diría, y cotidianas a través de las redes sociales con con mis colegas docentes, ojalá que también con ustedes. En esas escenas creo que lo primero que hay que señalar, discúlpenme, estoy por estornudar. Creo que lo primero que hay que señalar es que el año pasado y dejaron como muy clara la deuda de desigualdad en materia de inclusión digital. No solamente en los términos en los que veníamos pensando antes de la pandemia, que tenían que ver con decir, bueno, todas las instituciones educativas tienen que estar conectadas, tiene que haber dispositivos a disposición. Bueno, esto cambió de una manera abrupta, por supuesto, con el cierre de los edificios. El problema es de acceso en los hogares, ¿no? Y no solamente de que haya un dispositivo o una conexión a internet, porque a veces eso pasa y uno dice, bueno, este hogar está conectado, pero cuando hay 3 chicos, chicas que están en edad escolar y adultos que teletrabajan, eso no alcanza para nada, ¿no? O uno supone una situación de acceso cuando hay datos y los datos se agotaron el día 8 del mes. Bueno, todo esto que es un tema de mucha preocupación, es un tema que tiene que ser abordado claramente desde las políticas, y en ese sentido celebramos los esfuerzos que encara el Plan Federal Juana Manso desde Educar y el Ministerio de Educación. Pero, de nuevo, hay mucho por hacer y mucho por construir. Nos queda la certeza de que hoy el derecho a la inclusión está vinculado con el derecho a la educación. Tenemos que pensar que cualquier docente, cualquier estudiante, cualquier nivel educativo, con pandemia o sin pandemia, tiene que tener garantizado el acceso a dispositivos y a internet de calidad. Cuando empieza el aislamiento social preventivo obligatorio, allá por marzo, mediados de marzo, se produce como el inicio de lo que yo denomino la primera fase, ¿no? La fase en la que decimos, bueno, todos empezaron a decir, ¿dónde está mi aula virtual? ¿Había aula virtual? ¿Este colegio tiene aulas virtuales? ¿Este instituto tiene aulas virtuales? En lugares donde había aulas virtuales a veces hacía 10 años, 15 años y no le interesaban a nadie. Y creo que esta preocupación viene vinculada con una marca de esta fase, que es la búsqueda de poner a disposición rápidamente materiales, propuestas, actividades, después evaluaciones, en una cosa que generó por todas las vías bastante saturación. Yo en algún momento del año pasado dije, no al revoleo, dejen de revolear materiales, porque implica, por un lado, digo, es interesante desde el punto de vista cultural, coincide bastante con la cultura on demand que nos rodea en diferentes ámbitos, ¿no? Bueno, está ahí, yo lo busco cuando quiero. Pero por otro lado implica como trasladar la responsabilidad de la enseñanza al otro lado, a los estudiantes, y eso no parece estar bien en absoluto. Creo que las cosas se fueron balanceando en alguna medida, y hacia la segunda parte del año aparece una suerte de idea con la que se trabaja, y esa idea tiene que ver con que si hay encuentros sincrónicos como este que estamos viviendo, entonces el problema está resuelto. Y claro, cuando las condiciones de conexión son estables, ¿no? Pero además, digo, sobre una hipótesis un poco rara, a mi entender, que tiene que ver con decir, bueno, donde había presencialidad, que haya encuentros sincrónicos. Si había 4 horas de clase, que haya 4 horas de clase sincrónicas. Lo cual, digo, escapa a cualquier posibilidad de fundamento pedagógico. Cuando uno pasa a la modalidad a distancia o a la virtualidad, tiene que hacer un rediseño de la propuesta donde lo sincrónico tiene un sentido en el marco de una propuesta que se extendió durante, por ejemplo, toda la semana. Después, digo, vienen
el análisis de cómo se dieron esos encuentros sincrónicos, y en general lo que pasa es que predomina la explicación del docente o de la docente, vuelve lo que en la década del 70 se denominaba el busto parlante, que es esto, ¿no? La cabeza que habla sin parar, y después nos preguntamos por qué los estudiantes no encienden las cámaras. Bueno, porque están haciendo muy poco en ese evento. Uno de los datos interesantes del Ministerio de Educación, interesantes pero a la vez preocupantes, es que la mayor parte de la tarea que se mandó el año pasado, en el estudio que se hizo de la educación básica, fue tarea para hacer individualmente. Fíjense qué contradicción en un punto que en el momento en que estamos más solos, más aislados, las tareas además las hacemos en soledad, lo cual, digo, va contra todas las tendencias culturales, pero además contra los propios chicos que las miran individualmente, pero las hacen colaborativamente, o sea, las entregan individualmente, pero cuando están conectados, todo eso se hace en colaboración. Lo que pasa es que no está contemplado en el diseño de la propuesta, y estamos dejando ahí posibilidades infinitas sin trabajar. Bueno, en las escenas del año pasado aparece esta historia, bueno, no es lo mismo la virtualidad que la presencialidad, y no es lo mismo, tampoco es lo mismo vivir con pandemia que sin pandemia, no es lo mismo juntarnos a festejar un cumpleaños que tener que hacer un cumpleaños virtual o vernos con 2 personas, no es lo mismo. Ahora, pasan cosas interesantes que sí quiero destacar y que pudimos sistematizar en las escenas del año pasado, lo que tiene que ver con las alteraciones. Alteraciones que nosotras veníamos estudiando como, casi les diría, como condición para los procesos de reinvención. Yo cuando en reinventar la clase en la universidad, por ejemplo, planteo, la reinvención requiere tensar algunas de las condiciones en nuestras instituciones. El tiempo, cambiemos la noción del tiempo, trabajemos con ciclos mucho más largos que nos permitan favorecer comprensiones profundas. El espacio, sacamos del aula que nos está asfixiando. El currículum, acabemos con este currículum extenuante, saturado, como diría David Perkins, de colección o inventario. Y lo que pasó fue que no solo se alteró la condición del espacio cuando se cerró el edificio, sino que se alteró la condición del tiempo. En nuestros estudios con docentes todo el tiempo están diciendo que el tiempo cambió, el tiempo está sobrecargado, está solapado, está diluido, está desmaterializado, hay chicos que dicen está pegoteado, y todo eso genera grandes oportunidades para el rediseño. Si uno piensa, por ejemplo, que lo que antes se hacía en 1 hora de clase se puede hacer en 1 semana de clase, o en 1 mes de clase, en un esquema de rediseño que sea mucho más interesante desde el punto de vista pedagógico. En un sentido semejante, aparece la alteración de lo curricular, pero legitimada, cosa que no esperábamos. Esto, digo, cosas que uno podría decir, qué bueno que tuvo que pasar a pesar de lo horrible del contexto. Se instaló la posibilidad de legitimar que había que hacer una priorización curricular, que no hay que enseñar todo, nunca se enseña todo, ¿sí? Todo lo que queremos enseñar es una gran selección de algo que es mucho más amplio, mucho más grande, mucho más extenso. Entonces, yo acá tengo una posición que es como de minimalismo curricular. Despojemos, enseñemos lo central, lo relevante, lo actualizado, lo que no cumple con estos criterios, mandémoslo a la historia del campo y generemos espacio para que se puedan hacer, por ejemplo, construcciones originales, para tener tiempo para crear, no para estar repitiendo todo lo que ya estuvo construido, vaya a saber uno cuándo. Y otra alteración bien interesante tiene que ver con la evaluación, sobre todo desde que se planteó para la educación básica y se acordó que la evaluación para la acreditación iba a referir al ciclo 2020-2021. Bueno, miren, cambiamos la manera de evaluar y no estalló el sistema, increíble. No, bueno, está bien que podamos ver estas cosas. Una evaluación que se instaló con una perspectiva más cualitativa, una evaluación que
como dijo un estudiante en algunas entrevistas que hicimos, si yo hubiera estado en la presencialidad me hubieran puesto un 2 en mayo y me hubiera llevado matemática antes de la mitad del año, pero como ahora eso no está pasando, la profesora dice, bueno, vamos a ir despacio hasta que todos y todas aprendan, con todo lo que eso implica en términos de posibilidad y de perspectiva inclusiva respecto de la evaluación. Entonces, digo, con esto lo que quiero decir es, hubo alteraciones, esas alteraciones se vuelven una condición muy interesante para la experimentalidad, para crear propuestas distintas. Me parece que acá el gran desafío lo tenemos en este momento de la historia que estamos viviendo, ¿no? Y la pregunta que me parece que es importante que nos hagamos tiene que ver con decir, bueno, estamos experimentando, creando, co-creando, rediseñando, o estamos trasladando esa didáctica clásica hegemónica a la virtualidad. Parece que ahí es condición, casi les diría, contar con nuevos marcos que, a ver, estamos escribiendo porque estamos comprendiendo lo que está pasando a partir de documentarlo, lo estamos analizando, lo estamos reconstruyendo y estamos haciendo un esfuerzo de construir un marco analítico más ayornado de la educación en pandemia. En unas condiciones que, como ya mostró la realidad, se presumían que podían llegar a ser presenciales, pero digo, la hipótesis era está bastante floja de papeles. Mientras haya pandemia, creo que tenemos que poder pensar en términos de situaciones que pueden ser intermitentes, que pueden ser limitadas en términos de presencialidad, donde hay burbujas que se abren, burbujas que se cierran, donde se abre todo y se vuelve a cerrar abruptamente. Me parece que esa es la escena que sobre la cual podemos teorizar para generar propuestas pedagógicas que en estas circunstancias de esta complejidad puedan sostenerse, que permitan que todos los días cada chico, cada chica tenga una propuesta para aprender en la mano, esté en el edificio de la institución educativa, o esté en la casa, o esté en el parque. Y ahí es que propongo un marco que, digo, está desarrollado en la segunda parte del libro, que tiene que ver con asumir que nuestras propuestas, digo, con pandemia o sin pandemia, para mí esto es un rasgo que debería quedarse, tienen que ser al mismo tiempo concebidas para tener una expresión física y una expresión virtual. A veces la expresión física tiene que ver con el trabajo en la escuela, a veces no, a veces tiene que ver con las inserciones en el mundo, en la realidad, en el barrio, en la comunidad, en la sociedad, en los colectivos de los que formamos parte. Pero al mismo tiempo la propuesta tiene que tener un componente virtual y físico desde la perspectiva de este marco. La segunda dimensión tiene que ver con que la propuesta tiene que permitirnos mirar un horizonte de transformación, no se agota con la repetición del saber construido, ni menos, digo, en el momento de la historia donde se construye más conocimiento que en ningún otro momento de la humanidad, y además donde los problemas son tan evidentes. Hace 1 año y medio que vivimos en pandemia, vaya si los problemas de la humanidad son evidentes. Creo que los horizontes de transformación se pueden definir en las instituciones, entre grupos de instituciones, entre materias, o lo puede definir un área dentro de una escuela, pero implica mirar la realidad y decir con cuál de los problemas vamos a trabajar y vamos a tratar de transformar, de cambiar, de plantear una mejora en términos de la calidad de vida, en términos del bienestar, en términos de la justicia social, en términos de la paz. Pónganle la dimensión que quieran, pero mirando hacia afuera, y esa es la caja de resonancia de los contenidos disciplinares que tenemos que enseñar. Para abrazar ese horizonte de transformación, planteo 4 operaciones. La primera tiene que ver con poder pensar que lo que sostiene la propuesta pedagógica no es la explicación, es la producción, es lo que estamos haciendo, es nuestra posibilidad de crear en clase, crear con miras a esa transformación. Supongamos que la transformación que definimos es
la prevención de las enfermedades virales entre los adultos mayores de una comunidad. Bueno, se produce para eso, se investiga, se discute, se habla con otra gente, se entrevista a profesionales del campo de la salud, se vuelve, se documenta, se diseña una campaña, esa campaña se pilotea, se lleva a la municipalidad a ver si la quiere implementar, ojalá. Después se hacen talleres, con esos talleres se forma la gente, y todo eso nos permite aprender casi todo. Aprender lengua, aprender ciencias naturales, aprender a diseñar, aprender lo que quieran. Y esa producción no se puede hacer individualmente, hay que hacerla en colaboración. Y en colaboración, digo, en esta perspectiva de trama de inteligencia colectiva, que es la que caracteriza la construcción del saber en este momento de la historia. Si no formamos a las y los estudiantes para eso, digo, la verdad es que limitamos muchísimo sus posibilidades en términos de los niveles superiores del sistema educativo, en términos de la incorporación plena al mundo del trabajo, porque, digo, está claro que la colaboración es una de las, como dicen, las habilidades de este siglo, pero hay que poder educar en la colaboración, no se resuelve dando tareas individuales. En este marco el encuentro es un encuentro que puede ocurrir en la presencialidad o en la virtualidad, pero que cuando ocurre sincrónicamente al mismo tiempo, tiene un sentido en sí mismo. No es, bueno, nos juntamos para que yo te explique un tema que podría explicártelo en un video. Es el encuentro que vale la pena vivir, porque, por ejemplo, todos los que estuvimos haciendo investigación o entrevistas, las traemos para ponerlas en común y analizar cuáles son sus recurrencias, y a partir de esto definir una línea de intervención. Eso justifica que estemos al mismo tiempo. Entonces, creo que tenemos que poder como pensar los encuentros en esta dimensión. Los encuentros tienen que ser valiosos, no solo para los estudiantes, también para nosotros, para docentes, ¿sí? En el sentido de decir, qué bueno que nos vamos a encontrar para poder hacer algo que no está construido antes de que el encuentro suceda, que lo vamos a hacer entre todos, que va a ser emocionante, o que nos va a cambiar la mirada porque hablamos con alguien que vive en otro lugar, qué sé yo, lo que fuera que corresponde a ese momento. Y acompañando esta línea, la cuarta operación tiene que ver con el rediseño de la evaluación, con poder pensar la evaluación. Lo estoy planteando muy sencillamente en estos días, la evaluación que permite ver el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío. La evaluación que permite reconocer en esas construcciones lo que sí se está aprendiendo, reconocerlo, celebrarlo, y lo que no se está aprendiendo, o lo que es del orden del error, bueno, hay que mejorar la práctica de la enseñanza, generar una intervención, ajustar hasta que aprendas. Pero me parece que en términos del uso de las plataformas, digo, y no plataformas tremendamente sofisticadas, podemos estar hablando de WhatsApp, cuando los procesos de construcción se van dejando registrados, porque uno dice, bueno, entreguen por acá, o entreguen por allá, o discútanlo acá, o tráiganlo acá. En esos registros que están sucediendo, porque estamos enseñando en gran parte en la virtualidad, entonces podemos ir haciendo los reconocimientos, y no tenemos que pasarnos todo el tiempo haciendo evaluaciones ad hoc para ver si la gente está estudiando. Estoy trabajando, y esto me parece que es interesante para nuestros docentes en formación que están por acá, estoy trabajando una idea de diseño que tiene que ver con el ensamble, ¿no? Con poder imaginarnos la práctica de la enseñanza en nuestras manos, como a la manera de una escultura que uno puede hacer con diferentes materiales y que se va enriqueciendo a medida que todos metemos mano, ¿no? Estas son propuestas que no están concebidas para que un docente las haga en soledad. Yo creo que son propuestas que requieren de trabajo en equipo. A veces esos equipos se dan en el plano de las cátedras, o de las áreas, o de los departamentos, y a veces hay que salir a buscarlos y a construirlos. Y en ese equipo, bueno, están también los estudiantes, que pueden aportar con ideas de diseño. Creo que
preguntándoles poco a nuestros estudiantes cómo quieren que sean nuestras prácticas de la enseñanza, cómo ven que fueron las prácticas de la enseñanza que fueron las prácticas de la enseñanza que venimos implementando desde la pandemia. Cuando les preguntamos a nuestros estudiantes respecto de cómo les gustaría que sean las prácticas de la enseñanza, les aseguro que tienen grandes ideas para aportar. Y si son docentes en formación, casi les diría que ese codiseño debería ser un ejercicio propio de la formación desde el primer día, ¿no? Dicho con responsabilidad en el ámbito de un instituto de formación docente. Creo que esto se expresa en las prácticas, como con la hora se expresa en las prácticas de diferentes maneras. Creo que es importante que todo esto se monte sobre una comprensión cabal, de una construcción cabal de un colectivo, quiénes somos los que estamos participando de esta propuesta, preguntárnoslo, darnos tiempo para preguntarnos cómo estamos. Nuestros estudiantes, en muchos casos, bueno, ustedes que están ahí, están atravesando circunstancias muy duras también, las y los docentes, estamos recorriendo, bueno, el camino difícil entre la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, y eso, digo, hay que tenerlo en cuenta a la hora de poder educar. Entonces tenemos que generar circunstancias, condiciones para que esto pueda ser visible, atendido, acompañado, ¿no? La redefinición del tiempo básica, yo hablé de esto. No, el tiempo no es el mismo que era antes. Digo, los calendarios, los calendarios escolares, bueno, si hay un momento hermoso para revisarlos es este, la posición de minimalismo curricular, el corazón de la propuesta en la producción, en la actividad, y una redefinición, como les planteaba, de los encuentros, para qué vamos a encontrarnos. Y si vamos a estar en la presencialidad, porque ojalá, porque tenemos la posibilidad, y eso es maravilloso, ¿qué vamos a hacer que es distinto de lo que haríamos en la virtualidad? Digo, esa es una pregunta que nuestros estudiantes ya están planteando. Che, ¿para qué nos encontramos? Bueno, de alguna manera, lo más importante de todo sigue siendo y es en este momento seguir siendo humanos, ¿no? Poder reconocernos en la humanidad, en nuestra humanidad que sufre, que tiene tanto dolor, y poder pensar que en ese contexto todavía es posible seguir educando, pero seguir educando en un reconocimiento profundo de esos dolores que nos atraviesan. Para salir adelante, en la tercera parte del libro propongo una guía de supervivencia que tiene que ver con conversar hasta que hayamos tejido un acuerdo. Creo que cuando cambian todas las condiciones, cambian los encuadres institucionales y hay que construir nuevos acuerdos. Creo que este es el momento de plantear que la docencia es una acción colectiva. Si hay algo que emergió en el último año que a mí me parece muy interesante, es esta solidaridad de te ayudo, vení, hacelo conmigo, juntémonos, que es la solidaridad que necesitamos para generar proyectos distintos, de articulación de materia, interdisciplinares, de largo plazo, pero creo que casi que es como una resistencia, ¿no? A la soledad de la pandemia, bueno, le contestamos con acción colectiva. Creo que es muy importante que explicitemos los criterios que están en juego, porque hay sobre todo estudiantes que dicen que no están entendiendo bien las propuestas, cómo son evaluados. Sí, a ver, ejemplos simples, ¿no? Bueno, no sabía que si no entregaba la tarea me ponían un ausente. Claro, porque digo, eso que parece tan obvio, cambia una lógica. Antes, si vos estabas en la clase y ahora estás en el sincrónico, bueno, estás presente, pero no. Si decimos, bueno, si entrega la tarea, está presente, hay que explicar que el criterio cambió. Y necesitamos poder trabajar con esto, porque esto está generando algunas zonas un poco oscuras en términos de lo que está pasando. Ofrecer alternativas. Digo, la realidad es que hace rato que decimos que queremos ser respetuosos de la diversidad en el aula, nuestras aulas físicas mucho no ayudan. En general caemos con una propuesta que es para todos. Incluso cuando hacemos grupos casi todos hacen lo mismo. En este momento, digo, aprovechando, ¿por qué no tener recorridos distintos si los vamos a plantear virtualmente? ¿Por qué no tener un plan A, B, C? Cuando digo esto me suelen decir, elige tu propia aventura. Sí, y ojalá, digo,
elegíla colectivamente, grupalmente, pero tener distintas propuestas que reconocen distintos ritmos, que reconocen, por ejemplo, que hay chicos que salen del sistema por 2 meses y vuelven, no van a estar en condiciones de hacer lo mismo que están haciendo los que no se desconectaron. Entonces, entender que este es un juego no solamente de diversidad, sino donde es posible sostener la diversidad a partir de diseños que son pedagógicos y didácticos, construir cercanía a como sea. Para mí la virtualidad no, o sea, no debería ser un obstáculo a la hora de estar cerca. Estar cerca es escuchar, estar cerca es llamar por teléfono si hace falta, es mandar un pequeño audio preguntando cómo estás, diciéndole acá a tu docente, está preocupado porque no hiciste nada. Bueno, estar cerca, reconocer al otro y reconocerlo acompañándolo amorosamente en un contexto tan difícil. Recuperar el movimiento, ¿no? Porque digo, hay algo de la pandemia que nos deja quietos y hay algo de estas plataformas que también nos están dejando más quietos todavía. Yo tomé mi pequeña decisión militante hace algunas semanas, que es que este tipo de charlas no las doy más sentada. Me hice acá, tengo una pila de libros y cosas para poder darlas paradas, y por lo menos, bueno, recuperé mis manos, que ya con eso recuerdo que soy un cuerpo que está acá hablando, que no soy solo una cabeza mirándome en la pantalla, a ver cómo estoy saliendo. Comprometamos la continuidad pedagógica a como sea, lleguemos con las propuestas que tengamos que llegar, si los pibes se van, vayamos a buscarlos, insistamos, démosles otras opciones, no pongamos la evaluación por delante, pongamos la propuesta por delante, porque el sistema ya era expulsivo antes, imagínense ahora en el medio de este lío. Aprendamos a acompañar y acompañarnos en este momento, y además, bueno, intentemos volver a apasionarnos, porque estamos cansados, en muchos casos estamos lidiando con temas que tienen que ver con el agotamiento, con la depresión. Yo creo que si uno empieza a buscarle la vuelta a la práctica de la enseñanza, no cambia la pandemia, pero tiene una chance de volver a apasionarse con lo que hace, de experimentar, de co-crear, de darnos la libertad para jugar. ¿Por qué no lo haríamos? Es el momento en el que desde un punto de vista las condiciones están más relajadas que lo que nunca estuvieron. Es el momento de lanzarse a generar propuestas que nos encanten, tanto a docentes como a estudiantes. Y sobre todo, bueno, poder en el medio de esta crisis seguir educando con la esperanza de un mundo mejor, un mundo que incluya, un mundo donde se haya terminado la pandemia, pero sobre todo pensando que si nosotros creemos en eso, tenemos que creerlo desde cada clase. Para mí, cada clase es una oportunidad de pensar que podemos vivir en un mundo mejor y que podemos enseñar y aprender a la vez que estamos haciendo algo por eso. Me parece que esa es una idea que por lo menos a mí me ayuda a sostenerme en este tiempo. Muchas gracias, y gracias por estar ahí, por supuesto, ahora abierta a conversar, a compartir,